¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, lo que tenemos de la última encuesta nacional Factum es que fue cerrada a 15 días, a 2 semanas de realizado el referéndum. Lo que tenemos es que un panorama donde el voto seguro para el sí se ubica en el 36%, el voto seguro por el no se ubica en el 41% y queda una masa de 19% de votos dudosos o de indecisos. Obviamente después está el voto en blanco, que son 2%, y el voto anulado, que son otros 2%. Pero cuando nosotros profundizamos un poco en la intención de voto de las personas, lo que vemos es que ese 36% que se inclinaba seguro por el sí, se le suma un 6% de personas que se vuelcan en forma probable por el sí, con lo cual el sí pasa de un 36 firme a un 42 entre firme y dudoso. Y en el caso del no, que tiene 41% de voto firme, cuando se suma el voto probable o dudoso, pasa al 48%. Es decir, la distancia entre el sí y el no es unos 6 puntos porcentuales, a lo que hay que agregar, para el caso del mantenimiento de la ley y que se suman hacia el no, un 3% de votos en blanco. Y finalmente quedan un 5% de indecisos puros, es decir, el conjunto de personas que no decide ni siquiera en forma dudosa por alguna de las dos opciones. Ese es un poco el resumen numérico del panorama. Eduardo, en ese caso, si fueran hoy las elecciones, ese 5% no alcanzaría al sí para llegar a la mitad más uno de los votos y lograr derogar esos 135 artículos. ¿Qué puede cambiar en estas 2 semanas? ¿Todo este clima puede llegar a modificar de una manera tan grande, digamos, el resultado? Bueno, primero, tenemos que considerar siempre que las encuestas tienen un margen de error. Por lo tanto, estos números claramente están afectados, digamos, en su fiabilidad, en la confiabilidad que tienen en el margen de error estadístico que tiene cualquier encuesta. Entonces, suponiendo que esos son los números concretos y estables, efectivamente el 5% de indecisos si volcara todo, aún así al sí tampoco le alcanzaría para que se anulen los 135 artículos. ¿Qué tiene que suceder o qué debería suceder? Bueno, hay una masa importante de lo que llamamos el voto dudoso. Ese voto dudoso es que hoy se inclina hacia una de las opciones, pero no lo hace en forma firme, es decir, no dice yo voy a votar. Dice, bueno, si fueran hoy las elecciones o estoy pensando en inclinarme por el sí o inclinarme por el no. Entonces, ese es un voto blando, digamos, es pasible de traspasar de un lado para el otro. Así como ha sucedido a lo largo de las mediciones, que hay una estabilidad importante, pero pequeñas variaciones. Bueno, las 2 últimas semanas son las más intensas de campaña electoral, son las más intensas de trabajo en el territorio físico y son las más intensas en el territorio digital, digamos, no todo el trabajo en redes sociales. Entonces, eso va a tener una incidencia y de hecho para eso se hace, para cambiar justamente o consolidar los electorados. Entonces, lo que necesita el sí para poder alcanzar más que la suma del no más en blanco, es decir, más de la mitad de los votos, es no solamente captar los indecisos, sino también robar algún punto, digamos, de esos votos no seguros, de los votos dudosos que hoy está recogiendo el no. Bien, un par de consultas finales que precisamos se respondan con la mayor síntesis. Sé que es difícil. Natalia sé que tiene una, yo hago primero otra. ¿Está bien comparar el escenario actual como se ha hecho en algún análisis con el del último balotaje, o en realidad es una comparación no del todo adecuada en función de que son cosas distintas y ha pasado el tiempo? Bueno, rápidamente, los escenarios, para tener un análisis hay que tener algunas referencias, ¿no? Y uno elige qué referencias toma. Podemos tomar octubre, podemos tomar noviembre o podemos pensar que no tienen nada que ver. ¿Cuál es el punto? Que las últimas encuestas lo que van mostrando es un alineamiento cada vez más fuerte del voto por partidos a las opciones que se dan en el referéndum. Por lo tanto, creo que hay que tomar en consideración cuál es el resultado del sí y del no, por un lado, y el voto en blanco, sumándolo ahí en el análisis. No digo en forma contundente para compararlos, pero sí como puntos de referencia.
de los dos lados, digamos, y no solamente lo del balotaje. Tomar lo que pasó en octubre, comparar con el apoyo que tiene el sí, tomar lo que pasó en noviembre y tomarlo de referencia, simplemente como elementos analíticos, pero sí creo que es válido para analizar justamente cuáles son las variaciones, en la medida que está muy asociadas las posturas a lo que fue el voto y a las posturas actuales de intención de voto. Eduardo, también breve, pero se ha hablado mucho en estos días de un porcentaje importante de personas que está muy desinformada, que quizás forme parte algunos de los indecisos o no, pero que ni siquiera saben que son obligatorias estas elecciones. La gran mayoría de la población declara no saber de la ley, no haberse informado de la ley. Los indecisos y quienes creen que el voto es voluntario coinciden con los más desinformados, que son las clases sociales más bajas, menor interés en la política, menor educación y menor edad. Ese es un poco el resumen rápido de esos perfiles que son coincidentes y que son los indecisos puros, que son los más alejados de la política. Bien, horas claves estas entonces. Totalmente.